Listo, chicos. Entonces arrancamos el día de hoy con la unidad 3 ya de nuestro módulo. Así que les pido atención, ¿sí? Para tratar de avanzar lo más pronto posible con esta unidad que tiene que ver con el liderazgo ético y la promoción, ¿sí? De la RSE, de la responsabilidad social. ¿A qué se refiere principalmente esto? A cómo los líderes de la empresa terminan siendo eso, terminan siendo líderes, terminan siendo personas que permiten con el ejemplo, con sus actividades, con sus tareas, con su forma de actuar, con su forma de pensar, con su forma de hablar, pregonan absolutamente en todo lo que hacen la cultura organizacional de la empresa. ¿Sí? Pregonan por completo la promoción de la actividad que están realizando, pregonan por completo los valores de la empresa, ¿sí? Y todo lo que está refiriéndose a los programas empresariales, los programas de responsabilidad social y a cómo afrontan su visión, por ejemplo, frente a problemas de medio ambiente, problemas sociales, problemas el trato, por ejemplo, con los empleados. Es decir, es muy importante ser líder, ¿ya? Ser líder, un buen líder además, porque hay líderes positivos, líderes también hay negativos. Entonces vamos a basar mucho la enseñanza de este día justamente a esto, revisando algunos temas que ustedes inclusive pueden ir comparándolos con el PEA, ¿sí? Así que vamos a arrancar. Comparto pantalla y empezamos con toda la teoría. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? A ver, creo que aquí tengo un problema, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ahí entiendo que estamos viendo la pantalla, ¿no es cierto? Para que me den un pulgar arriba y me confirmen. Entiendo que sí. A mí no se me ve nada, a mí no me aparece nada, Liz, no sé el resto. ¿No? No A ver, aparece una línea blanca. vamos a hacer otro intento. No aparece una línea. A ver ahí. Ok, ahí me sale que sí está proyectándose. Ahí sí, Inge. Ok, chévere. Gracias, chicos. Bueno, vamos a empezar entonces, como les decía, unidad 3, liderazgo ético y promoción de las RSE, ¿sí? En esta unidad vamos a tratar de entender todo el impacto económico, social, ambiental de las RSE en las organizaciones y cómo promover una cultura ética en las empresas, cómo promover, cómo reflexionar sobre el rol que debe cumplir una persona que actúa como líder, tanto de los programas de RSE como de la misma empresa, para poder implementar esto, ¿sí? En la sociedad, ¿sí? Para implementar esto con todo lo que hemos visto ya de materia, ¿sí? Aplicando identificación de stakeholders, diseño de la estrategia de RSE, es más, diseñando desde el principio muchas veces cuáles son la misión, la visión, los objetivos de la empresa, programando todo con una visión un poco más altruista, ¿sí? Para poder ayudar a los demás, ¿ya? Así que entonces arrancamos y el primer tema tiene que ver con el impacto, ¿sí? De la RCE, la cultura ética y el liderazgo empresarial, ¿sí? Nosotros hemos ya revisado muchos de estos temas en las clases anteriores, básicamente hablando sobre lo que genera este tipo de estrategias, hablando del impacto que tienen este tipo de programas en la sociedad, en los empleados, en la gente, en los clientes, en los proveedores, bueno, en definitiva en toda la comunidad, ¿sí? Hemos hablado ya bastante sobre este tema. Ahora, el hecho de nosotros haber podido avanzar con esto no quiere decir que las cosas o ya están de por sí entendidas, tampoco podemos olvidarnos de que siempre hay impactos importantes que tenemos que seguirlos, yo no diría recordando, sino cada vez ampliando, ¿ya? Porque este impacto que tiene que ver con las DRC en las organizaciones va muy de la mano con el tema de liderazgo, ¿sí? Impacto de este tipo de programas o de actividades en una empresa, hemos revisado ya que, por ejemplo, mejoran el aspecto económico, social y ambiental a donde están enfocados y de qué manera lo mejoran. Mejora la eficiencia operativa, ¿ya? ¿Cómo mejora la eficiencia operativa un programa de RCE en el aspecto económico? Porque mediante la implementación de procesos, por ejemplo, sostenibles para tratar de ayudar al medio ambiente, yo también ahorro recursos, ¿ya? Yo como empresa ahorro recursos. Si pienso a largo plazo, hago una inversión o hago una implementación que me permita a mí en un margen de tiempo muy amplio, ¿sí? De 2, 3, 5, 10 años o quién sabe cuánto más, yo puedo más bien sacar provecho de lo que estoy haciendo.
¿ya? Muchas veces, y esto en todo aspecto de la vida sucede, que uno empieza a analizar, por ejemplo, hoy me va a costar, no sé, mucho más de lo que yo esperaba, pero lastimosamente después termino en problemas porque no puedo pagar, ¿no? Entonces uno dice, pero de una vez haz la inversión ahora y lo que es inversión hoy en día, más bien te ahorras en el futuro. Ustedes se van a comprar una casa, se van a comprar un carro, se van a comprar un teléfono celular. A veces dicen los baratos sale caro, ¿no? ¿Han escuchado ese dicho? Entonces, a veces también en esto se aplica que el poder implementar algo con un alto costo, con una inversión un poco más alta, genera beneficios a largo plazo. Hola Fernando, buenas noches, bienvenido. A ver, entonces, por ejemplo, eso tiene que ver mucho con el tema, por ejemplo, de ahorro, de disminución de desperdicios, consumo de materiales, de recursos, en fin, ¿ya? Por eso se mejora la eficiencia operativa, por poner un ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Más concretamente, aquellos que, por ejemplo, optan por energías renovables, no consumen energía eléctrica, ¿ya? Instalan paneles solares en toda la empresa y al principio saldrá una inversión un poco fuerte, pero para el futuro economizan bastante, ¿ok? El tema de la atracción de inversionistas interesados en la sostenibilidad, de igual manera, ¿sí? La atracción de inversionistas, ¿por qué? Porque nosotros, al tener inversionistas que buscan organizaciones con prácticas sociales, con prácticas éticas, con prácticas muy morales y responsables, obviamente aumenta, ¿sí? La capacidad de ingreso de un capital que va a servir para realizar este y otro tipo de programas dentro de la empresa. ¿Sí? Ustedes, si tuviesen la oportunidad ustedes de ser inversionistas, ¿ya? De dar el dinero a una empresa, de apoyarle a un amigo, de apoyarle a un compañero, de apoyarle a un familiar, o de apoyarle simplemente a alguien, ustedes dando la plata para recibir después un retorno sobre esa inversión, ¿en quién confiarían? ¿No? ¿En quién confiarían? ¿En quien tiene, no sé, quizás una visión más amplia sobre el cómo ayudar a los demás, cómo tratar bien a la gente, una persona que hace bien las cosas, que es correcto, que es intachable, que es honesto, ¿ya? Versus una persona que por allí pide plata a todo el mundo y tiene un montón de deudas, o nunca paga a tiempo, o nunca paga, que es peor todavía, o que pide plata no porque necesite generar algo positivo, sino porque nadie más le presta. ¿Ya? Entonces, tiene un mal historial, en fin. Entonces, este tipo de confianza que se genera a través de este tipo de acciones, obviamente también atrae a muchos más inversionistas, ¿sí? A muchos más accionistas. De ahí justamente que muchas, ojo, organizaciones, principalmente, por ejemplo, en los Estados Unidos, yo no sé si ustedes conocían esto, pero ya se maneja mucho el tema social, ¿ya? Hay muchas organizaciones, muchas fundaciones, ¿sí? Hay, bueno, un montón de digamos, instituciones, por no llamarlas de empresas, que son sin fines de lucro, ¿ya? Que son sin fines de lucro y lo que buscan es hacer acción social, obra social. Ese tipo de organizaciones, por ponerles un pequeño ejemplo, en los Estados Unidos, son de las organizaciones que más dinero manejan en Estados Unidos, ¿ya? Aunque no lo crean. Ese tipo de organizaciones son las que más dinero generan. Les digo porque lo conozco de primera mano, ¿sí? Yo, bueno, en otras actividades que manejo, trabajo directamente con una de estas organizaciones, ¿sí? En Estados Unidos, y conozco de cerca la forma en la que ellos recaudan fondos, ¿sí? Con donaciones, con préstamos, con inversionistas, con, bueno, un poco de personas que inyectan dinero todo el tiempo a estas organizaciones y por supuesto ellas las traducen estos regalos, estas donaciones, esta ayuda que reciben en ayuda social, ¿sí? Entonces, pero es una cosa impresionante la cantidad de dinero que manejan. Por eso es que sobre ellos cae muchísimo el tema de auditorías y de control, porque es dinero que se genera en base a donaciones, no se pagan impuestos, no hay fines de lucro y pueden hacer mil maravillas, ¿no? Ya se podrán imaginar. Bueno, sigamos avanzando. El tema social, de igual manera hay algunos beneficios. Por ejemplo, el incremento en la calidad de vida de las comunidades es lógico cuando uno se pone a pensar en que una obra social a una comunidad, sobre todo de las más necesitadas, genera obviamente un beneficio. Puede ser este de salud, puede ser de educación, puede ser infraestructura. ¿Ya? Si yo armo y programo construir una escuelita, un centro recreacional, un centro infantil o un centro de salud, una, no sé, una pequeña casa de salud, o simplemente construyo una casa club o construyo por allí, no sé, una cancha de fútbol, un parque, lo arreglo, lo adorno, pero hago obra social, entonces se ven beneficiados todos en la comunidad, ¿sí?
Evidentemente todo esto impulsa para el desarrollo de estas comunidades que generan también a través de esto pues sus pequeños negocios. Uno puede ponerse, no sé, a vender fruta en la cancha o en el parque, en fin, se generan, es una cadena de beneficios que se generan a través de una obra social positiva, lo cual incrementa la calidad de vida de las comunidades y evidentemente a sus participantes. ¿Ya? Otro, por ejemplo, puede ser el fortalecimiento de las relaciones con los stakeholders, que nosotros ya sabemos muy bien quiénes son los stakeholders y por ende se integran dentro del aspecto social, ¿sí? ¿Y cómo se benefician o cuál es el impacto de este tipo de estrategias en el ámbito social? Con el fortalecimiento de relaciones con los stakeholders, porque los proyectos que involucran a stakeholders, acuérdense que estos pueden ser internos o externos, pero quienes involucran a los stakeholders y los vuelven parte de este tipo de programas generan en sí una retribución tanto en tiempo como en dinero, como en actitudes, como en trabajo, como en aportaciones de todo tipo, ¿sí? Y eso es generalmente lo bueno, es decir, recibimos un apoyo continuo, por lo cual no estamos solos hablando como empresa para poder realizar un trabajo de estos, ¿sí? Un proyecto de estos que suele ser siempre muy demandante. En el aspecto ambiental, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Igualmente, ¿no? La reducción del impacto ambiental negativo al generar algún tipo de programa que nos permita ahorrar recursos naturales sostenibles o disminuir desperdicios, generar menos contaminación, todo ese tipo de cosas ayuda y sobre todo ayudan a largo plazo. Este tipo de acciones reducen no sé, emisiones de gases tóxicos o el reciclaje, es decir, muchos de los ejemplos que hemos puesto durante todos estos días acá en clases, ¿ya? Un ejemplo concreto, lo que hace hoy por hoy Supermax y Megamax con estas campañas de reciclaje o lo que hacen muchas veces las empresas, por ejemplo, de bebidas de venta, de bebidas gaseosas, ¿sí? Que generan también, qué sé yo, por la entrega de 5 tapitas con su botella, no sé qué, más tantos, $1, más $2, te llevas un vaso coleccionable, más te llevas la jarra, te llevas un balón, te llevas, no sé, lo que sea. ¿Ya? Entonces generan cierto tipo de actividades que permiten ayudar por lo menos en algo al medio ambiente, aunque recuerden que ese tipo de actividades deben ser siempre sostenibles en el tiempo para que realmente generen un impacto positivo. ¿Ya? Y este fomento de prácticas sostenibles que promueven las cadenas de suministro más verdes, que hoy se las llama, ¿sí? Sobre todo entre pequeños productores, entre pequeños proveedores y que ayudan lógicamente a que la cadena de suministro de una empresa que utiliza ciertos materiales para producir, para fabricar algunos productos finales, sea más sana, ¿sí? Más sana con el medio ambiente y por ende con las personas, ¿ok? Y eso no lo podemos olvidar tampoco. Ok, ahora, vamos con los impactos secundarios, ¿sí? Ahora, ¿por qué les llamo yo impactos secundarios? Porque lo que vimos anteriormente generalmente es lo que uno más se acuerda o lo que más conoce, lo que más ha visto y lo que más sabe, ¿sí? Lo que uno puede evidenciar. Pero a raíz de ciertos beneficios que se generan, existen otros también que van, digamos, como en efecto dominó, ¿ya? Si tú obras bien, a alguien le va a ir bien y ese alguien va a tener buena actitud para hacer el bien a alguien más y algo así, como una cadena de favores, pero en el aspecto, ¿sí? En material, ¿ya? Si yo hago algo bien o el proyecto sale bien y yo beneficio a alguien o ese algo va a beneficiar de otras maneras, ¿ya? Por eso lo pongo como impactos secundarios de este tipo de programas. Por ejemplo, la innovación, ¿ya? ¿Qué quiere decir innovación? El hecho de que las empresas generen nuevas ideas para tratar de buscar solucionar algún tipo de problema de acuerdo al diagnóstico que hacen, social, económico, ambiental, en las comunidades, en fin, ¿ya? Los obliga o les obliga a las empresas a generar siempre soluciones creativas, sostenibles para resolver ese tipo de problemas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el mismo hecho de pensar simplemente en una campaña común, como puede ser una campaña de reciclaje, ¿ya? Por poner un ejemplo muy básico que lo hemos puesto durante mucho tiempo en estas clases. Pero para generar una campaña de reciclaje, que es como la idea principal, ¿ya? Pero atrás de eso debe ir un programa o una estructura de un plan, una planificación, no se olviden, muy estructurada de acuerdo a qué vamos a hacer, cómo vamos a implementar, quién va, a dónde vamos a poner los centros de reciclaje, cómo vamos a comunicar, cómo vamos a hacerlo, quién va a transportar, cómo vamos a procesar, qué vamos a procesar, con qué vamos a beneficiar a la gente, porque si solamente le decimos, hey, reciclen porque el mundo se va a acabar,
lastimosamente no funcionamos de esa manera. Tal vez alguien sí, tal vez en otras partes sea más común, pero acá nuestra idiosincrasia lastimosamente no nos permite, así que tenemos que premiar a alguien para que haga algo. Lastimosamente somos así, en su gran mayoría, tal vez no todos, pero en su gran mayoría. Entonces tenemos que premiarle a alguien para que haga algo. Si no hace algo, si no se le premia, perdón, no hace lo que le pedimos. Entonces hay que buscar ser creativos. Hay que pensar, hay que averiguar, hay que indagar, hay que investigar mucho para poder hacer algo así. Peor todavía si los programas que queremos generar de impacto social son nuevos, son distintos, son diferentes, son algo que no se ha visto antes o algo que se ha aplicado poco. Entonces, eso, por ejemplo, es algo muy difícil de encontrar y para poder lograr algo, además que genera un impacto fuerte, hay que pensar mucho. ¿Sí? Entonces, la innovación, el innovar es el crear algo nuevo, el crear algo prácticamente de la nada para tratar de solucionar un problema y hacerlo de la mejor forma posible. ¿Sí? Por poner un ejemplo, acá en el Ecuador, una de las empresas estas de bebidas de gaseosas que les digo, ya se unió con unas empresas, con empresas agrícolas acá en el país y generaron sistemas de riego por goteo, ¿sí? Para reducir el consumo de agua y de allí generar algunos recursos que le servían a esta empresa que, aparte de bebidas gaseosas, vende otro tipo de productos. ¿Ya? ¿Por qué es esto algo innovador, algo creativo que les digo? Porque hay algunas partes de nuestro querido Ecuador, que nuestro querido país, ¿ya? Que lastimosamente, a pesar de que viven de la tierra o del agua, de los sembríos, no hay agua, no tienen servicio de agua potable. Y la solución de riego o de goteo o de riego por goteo podrá sonar muy común, muy típica quizás en campos, en cultivos, pero lograr ese tipo de sistema no es fácil, ¿ya? Porque lo que tienen que hacer es pasar tuberías largas entre terrenos baldíos hasta donde exista un reservorio de agua para de allí distribuir por goteo, por horarios, así como nos cortamos la luz, ahí hay por horarios el agua y aprovechar allí para llenar, no sé, fuentes de agua para poder hacer después el riego, en fin, es algo que tienen que pensar bastante y en el campo se utiliza esto muchísimo, ¿ya? Pero hay gente que es muy, digamos, es especialista en este tipo de casos y tiene que buscar ese tipo de alternativas. Algo así, por ponerles un simple ejemplo, se puede generar para este tipo de innovación. ¿Es un efecto secundario? Por supuesto que sí, porque mi campaña principal es el reciclaje, es el ayudar a las comunidades, pero la empresa se está beneficiando con un programa totalmente innovador. Para eso necesito contratar gente creativa, gente pilas, gente que esté en la actualidad inclusive de tecnología. Y eso no es fácil de encontrar, ¿sí? Ahí también nacen oportunidades de trabajo muy interesantes. Otro tema es la gestión del talento, ¿ya? Con este tipo de programas que se generan en responsabilidad social, se genera una gestión de talento secundaria que va de la mano y que tiene que darse en las empresas para que los empleados, las personas que están trabajando, se sientan cada vez ansiosos por trabajar en esa empresa o se sientan motivados para cumplir con un programa, ¿ya? Y este tipo de efectos, digamos, secundarios en un programa de responsabilidad social también son muy importantes destacarlos, ¿ya? Porque a raíz de que una empresa empieza a generar este tipo de valores éticos, morales, que empieza a promover programas de impacto social o con propósito de beneficiar a las comunidades o al medio ambiente, genera que las personas que están trabajando en la empresa vean algo más en una empresa que simplemente generar plata o vender productos, ¿sí? O cumplir metas, ¿ya? Sino que se preocupa por lo demás y eso es lo que genera empatía hasta con los propios empleados, no se diga con los usuarios finales, ¿ya? Entonces, esto es un efecto, un impacto secundario, una campaña de RSE que está bien implementada, que tiene obviamente éxito, ¿ya? Un beneficio, por ejemplo, está en la mejora, no sé, del ambiente laboral, la productividad de la empresa, que siempre va a ser superior gracias a la gestión de talento que se hace. Otro impacto importante es el tema de la competitividad, ¿ya? Competitividad. Cuando uno implementa este tipo de programas de responsabilidad social, automáticamente la empresa se vuelve más competitiva, ¿ya? Automáticamente. ¿Por qué? Como les digo, para generar un programa de estos, no es cuestión de decir el día de mañana lanzamos un programa de reciclaje y se acabó.
Hay que pensar mucho, hay que idearse, hay que imaginarse y hay que empezar a generar unas ideas nuevas, frescas y pues, sobre todo positivas, reales y alcanzables para que el programa tenga éxito. Al estar yo en este proceso de pensar, de innovar, de diseñar, de trabajar, de investigar, me vuelvo automáticamente más competitivo. ¿Por qué? Porque la empresa está generando primero información. La información es muy valiosa. Quien tiene información tiene el poder, ¿ya? Estoy generando información que mi competencia no tiene. En segundo lugar, me estoy volviendo más competitivo porque cuando yo implemento cierto tipo de programas, como veíamos anteriormente, yo puedo, por ejemplo, optimizar mis recursos. Si yo optimizo recursos a la interna implementando un programa de este tipo, yo dejo de consumir productos caros o estoy innovando, estoy reduciendo mis costos operativos, me vuelvo más competitivo. Mi producto final, mi servicio final termina siendo más barato o mi margen de ganancia es mayor. Entonces me vuelvo más competitivo. Le obligo a la empresa de lado, a mis competidores, a los demás, a que piensen también cómo ganarme ahora. ¿Cómo tienen que hacer para yo, por ejemplo, para vencerme a mí? ¿Ya? Les voy a poner un ejemplo en el plano general, ¿sí? En el plano general. No solamente en el aspecto social, porque esto es parte de la administración, es parte del diario vivir. ¿Sí? Mucho de esto es aplicable o enfocado hacia la responsabilidad social, pero son aspectos del diario vivir. Y es que, por ejemplo, una empresa, ¿sí? Que motiva a sus empleados a trabajar de mejor manera con beneficios sociales importantes, impide automáticamente que ese empleado se pueda ir por una mejor oferta económica a la competencia. ¿Ya? Háblese de un vendedor o de un gerente comercial o de un operativo, de un técnico, de un administrador, de una secretaria, de un asistente, de un gerente, de quien sea. Pero si en una empresa me siento bien trabajando y me siento a gusto y me está dando beneficios, tal vez el sueldo inclusive sea menor que en la otra empresa que me están ofreciendo más, pero los beneficios y el ambiente que yo tengo acá automáticamente me obliga a quedarme. Y me obliga en el buen sentido, ¿no? No solamente por un contrato que me ate, sino porque quiero quedarme, porque me gusta estar acá. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, en empresas que aplican este tipo de estrategias y que uno les ve, ¿no? En el paso del tiempo, cómo suben y bajan, suben y bajan. Algunas veces son las pioneras en algo y después se nota que son las segundas. Díganme, por ejemplo, ¿qué marca de vehículo cree Alejandra? ¿Qué marca de vehículo cree que hoy por hoy es la número uno en el Ecuador? ¿Y cuál era antes? Chevrolet. ¿Hoy es la número uno o antes? No pasa de moda, la verdad. O Antes, sea, ¿ya? siempre he visto que la gente pregunta por esa marca porque es como que más reconocida y tiene como que mejores comentarios, se podría decir así. Ok, sí, es una opinión. ¿Alguien está en desacuerdo con Alejandra o están todos de acuerdo en que la marca número uno de vehículos hoy en día en el país es Chevrolet? ¿Qué dice Ariana? A ver, dime. Yo tengo entendido que Chevrolet ya no está dentro del país, De hecho, la ¿verdad? empresa cerró sus puertas, ¿no? Ajá. Ya, correcto, dejaron de fabricar. Chevrolet, sabemos, Chevrolet es una marca norteamericana, ¿no? Pero acá en el país dejaron de fabricar producto nacional. Así que por ahí creo que tienes alguna idea, Ariana. ¿Lo que quieres decir es que Chevrolet ya no es la número uno o sí? O sea, yo considero que ya no. O ¿Y cuál crees entonces que hoy es la número uno? sea, pero es que yo no sé de marcas, profe, pero yo he visto muchos carros que tienen como una N, algo así. Pero no es Nissan, es una marca china, creo que es. Ya. Si es que es una N, no es N, es la palabra Kia, pero parece N. No, no, no es Kia, porque es una marca china, que tienen full ahora de esos carros. ¿Ya? Bueno, pero para el ejemplo vale la apreciación, Ariana, gracias, porque la marca de auto, cualquier marca, digamos autos chinos, pongámoslo como marca, ¿sí? Modelos de autos chinos, hoy están casi dominando el 50% del mercado. Todos los autos chinos hoy son casi el 50% del mercado automotriz en el Ecuador. ¿Mm? Chinos. La mitad de carros son chinos. Ya. Acá está llegando ya ese número por estadísticas de la Asociación Ecuatoriana bueno, de Automotriz, algo así. Hoy está casi llegando a ese número. ¿Ya? La marca número uno hoy se pelean entre, yo diría que entre dos, ¿sí?
Entre dos están por ahí peleándose, un mes del uno y un mes del otro, pero las marcas número uno son Kia, marca Kia, y Toyota. Son las número uno en el mercado, ¿ya? Chevrolet, como decía Alejandra, es una marca que hoy por hoy está viniéndose cada vez a menos, ¿ya? Domina el mercado, pero por vehículos, sobre todo modelos anteriores, ¿ya? Modelos de otros años. Ojo, no digo con esto que Chevrolet ha dejado de vender. Hay algunos concesionarios de esa marca que siguen vendiendo ese tipo de vehículos, tienen algunos modelos, ¿ya? Pero no es como antes, ¿sí? No es como antes, ¿ya? Ustedes fíjense en las calles, antes de cada 10 carros, 8 eran Chevrolet, ¿sí? Hoy, de cada 10 carros, uno, tal vez dos. No les miento, hagan la prueba el día de mañana, ¿sí? Hagan la prueba. Me van a dar la razón, me van a decir el profe es un mentiroso, ¿sí? Pero es la realidad. Autos chinos hoy hay muchísimos, ¿sí? Muchísimos. Y fuera de autos chinos están Kia, Toyota, Hyundai también que aparecen y las demás marcas, ¿no? Es decir, hay un montón. Sí, por eso no voy a entrar en eso, pero un pequeño ejemplo. Ahora, ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué Chevrolet dejó de ser lo que era? ¿Por qué este tipo de productos empezó a bajar tanto que hoy hasta las puertas de la fábrica tuvo que cerrar? Si era el número uno en el Ecuador. ¿Qué pasó? ¿Qué creen que pasó? Alguien que me dé alguna razón. A ver, René, cuéntame. Em, bueno, y la calidad de los productos, como eran ensamblados aquí mismo en Ecuador, comenzaron a bajar. Entonces la gente comenzó por optar a adquirir carros importados, que sus ensamblados sean de otro país. Generalmente el Chevrolet comenzó a salir con bastantes fallas en lo que era motor, en lo que era la lata del carro. Entonces la gente comenzó por optar a buscar nuevas marcas, como por ejemplo Kia. Antes no era reconocido, antes decían que Kia era malo porque venía de Japón, Corea, de Corea. de Corea, perdón. Y entonces ahora es una de las mejores. ¿Correcto? De hecho, Corea con Hyundai saben que son primos, ¿no? Son los mismos carros. Sí, Ariana. Yo considero que también fue mucho porque aparte de que aumentó la competitividad dentro de los carros, también ya no hubo innovación tanto por parte de Chevrolet, como lo es Toyota, por ejemplo. Toyota siempre está innovando sus carros. Correcto, Ariana. Correcto. Y de hecho, junto con lo que dijo René, hay una razón más, pero la de mayor peso es lo que dijo Ariana, la innovación. ¿Sí? La marca como tal dejó de ser lo que era, ¿ya? Primero que nada, tenían un gran beneficio que tenían planta propia aquí en el Ecuador, ¿ya? Y eso hacía que los vehículos sean más económicos. Al ser más económicos por ser producto nacional, lógicamente quedan más apetecidos y salían por montones, ¿sí? Se vendía como mote, como decimos acá, ¿ya? Se vendían muchísimo. Eran vehículos más económicos y si yo tenía la capacidad de comprarme un auto nuevo, me compraba uno de esta marca, ¿ya? Por el precio, por la economía. ¿Qué fue lo que pasó? Relacionado a lo que decía René, se empezaron a traer vehículos importados que siempre se lo ha hecho, ¿sí? Nunca ha dejado de existir acá una marca Ford o un Toyota o en fin, un poco de marcas que de hecho los que más saben de autos saben que los que vienen de ciertas partes son mejores que otros. Autos, por poner un ejemplo, los japoneses, ¿sí? Autos japoneses son una garantía, pero a ojos cerrados, 100%. ¿Qué autos son japoneses? Toyota, Mazda, Suzuki, ¿sí? Japonés puro, ¿ya? Autos norteamericanos, por ser de Estados Unidos, pensábamos que eran los mejores, pero tenían también buena garantía. Chevrolet, la marca original, Jeep o venía Ford, ¿ya? Marcas norteamericanas. ¿Sí? Habían vehículos, ni pensábamos antes de entrar de China, por ejemplo, los coreanos, como decía René, Hyundai y Kia no eran tan reconocidos, ¿ya? Pero ¿qué fue lo que pasó de un tiempo acá? Chevrolet, que tenía precios de autos mucho más económicos, vio que los precios de otros vehículos estaban acá y cometió un error gravísimo. Y es que empezó a subir los precios, como que dijo, a ver, si yo vendo aquí tan bajo y mi competencia vende acá, hay un margen que yo estoy perdiendo y que nadie está ganando. Así que voy a empezar a subir. Ya tengo ganado el mercado, ya toda la gente me identifica, todo el mundo quiere un auto como el mío, ¿sí? Entonces empiezo a subir los precios. ¿Qué hizo la competencia? Viendo que empezaron a subir los precios de Chevrolet, ellos empezaron a bajarse un poco, hasta que llegaron a un punto en el que se equilibraron.
Pero claro, la percepción ya cambió, porque si una persona, ¿sí? X, Y, Z, y alguno de ustedes o yo mismo, teníamos, no sé, por poner un ejemplo, $10,000 para comprarnos un vehículo, ese era el presupuesto, ¿ya? Antes iba con $10,000 y me compraba un Chevrolet. Ahora, con los $10,000 no me alcanza para un Chevrolet, porque ya cuesta 13,000. Entonces, tengo que endeudarme en 3,000 más para comprarme el auto nuevo. Pero resulta que el de la competencia, que es mejor, cuesta 15 o cuesta 14. Entonces, la percepción de la gente fue, ah, no, si ya no tengo para comprarme tan barato y tengo que endeudarme en 3 para comprarme un Chevrolet, endeudo en 4 y compro la siguiente, o sea, el siguiente escalón de calidad. Y así fue progresando poco a poco el mercado hasta el día de hoy. Si a eso le sumamos lo que decía Ariana, que dejaron de innovar, eran los mismos carros cambiados la forma, ¿ya? No tenían absolutamente nada nuevo. Mismo consumo de combustible, mismo motor, mismo diseño interno, eran hasta los mismos, mismo radio, mismo volante, eran idénticos. Dejaron de innovar en muchísimos aspectos. Por fuera, lógicamente, cambiaron, no podían presentar el mismo auto, pero díganme si no encuentran un parecido, ¿no? Y espero no faltar el respeto a nadie, pero díganme si no hay un parecido al menos entre el Optra que era de antes, ¿no? El Optra, el Aveo Emotion, el Aveo Family, ahora el Beat, ¿cuál más hay? Otro más había salido. Hasta el Cruz, que también trajeron de afuera. Todos tienen un parecido, pero son casi, casi copiados, innovando lógicamente en algunas cositas, pero muy pequeñas. Entonces dejaron de ser competitivos, ¿sí? Eso les obligó a perder mucho el mercado y lógicamente los tigres de otras empresas empezaron a aprovechar esos nichos de mercado y empezaron a comerse a toda esa gente que hoy en día ya prefiere otro tipo de marcas, ¿ya? Y con la entrada de los autos chinos, peor todavía. Innovación, tecnología, precio, ¿no? O sea, tienen un montón de beneficios los autos chinos, ¿ya? De aquí a un tiempo vamos a estar plagados. El 80% del parque automotriz va a ser chino, ténganlo por seguro, ¿ya? Por la misma razón, si yo tengo $20,000, no, 15,000, porque en promedio, $15,000 para comprarme un vehículo, ¿ya? Yo me puedo comprar un auto de una buena marca, reconocida, internacional. Creo que un Toyota hay en $16,000, ¿ya? Nuevo. Si yo tengo 15,000, podría endeudarme en 1,000 más y me compro un Toyota nuevo. Pero resulta que en $16,000 también hay un auto chino que es eléctrico. No hay consumo de combustible, autonomía de no sé cuántos kilómetros. O sea, y es moderno y es bonito y es todo lo que ustedes quieran y tiene tecnología que parece una cabina de avión. Entonces la gente empieza a evaluar ese tipo de cosas y dice, bueno, ¿qué pongo sobre la balanza? La garantía, el servicio, la calidad, la historia, en fin, o las prestaciones, la tecnología que también tiene versus el precio. Entonces, ese tipo de cosas, con este ejemplo, quería dibujar por qué una estrategia de diferentes tipos, en este caso nos fuimos por el lado comercial, puede volvernos más competitivos, ¿ya? Lo mismo pasa acá, ¿sí? Y si lo queremos aplicar al mismo tema de vehículos, pues vamos con el tema de autos eléctricos. ¿Cómo ganan mercado los autos eléctricos? Justamente por lo que les acabo de decir. Innovando en tecnologías, un auto eléctrico, ahorra combustible, mayor autonomía, mejores baterías, más cómodos, más seguros, vienen con 6, con 8, con 10 airbags los carros de $16,000. Entonces, si yo puedo comprar un vehículo, me compro uno de estos y además estoy siendo responsable con el medio ambiente, ¿sí? Y me vuelvo más competitivo. La gente me prefiere por lo que yo puedo ofrecer versus lo que otros ofrecían y no han cambiado, ¿ok? Eso como algunos ejemplos. Otros más, por ejemplo, bueno, porque son algunos en realidad importantes, ¿no? Tenemos también la promoción de las organizaciones, ¿ok? Esta promoción de organizaciones que tiene que ver ya más con la cultura ética en las empresas, ¿sí? Todo este tipo de valores que nosotros hemos dicho que se pueden generar a través de buenas prácticas, de implementar cosas nuevas, de innovar y demás, se generan como una cultura ética organizacional. ¿Qué es esto de la cultura ética? Bueno, pues es un grupo, ¿sí? Un conjunto de acciones, ¿sí? De leyes, de reglamentos, de comportamientos, ¿sí? Que se promueven en una organización, en una empresa, ¿ya? Y que generan además una toma de decisiones acertada, ¿sí? Con relación a los valores de la empresa.
¿sí? Es decir, dentro de una organización es el conjunto de normas que se establecen para que todos puedan promover, pregonar y dar con el ejemplo, ¿no? Una muestra exacta de lo que la empresa representa, ¿ya? Eso es una cultura ética, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, van a una empresa y desde el portero les reciben saludando, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señor, señorita, señora. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que le vaya. Desde la puerta de ingreso hasta el gerente que les recibe con quien se reunieron, es una cultura organizacional que tienen, una cultura ética que manejan, ¿sí? Lo mismo si es que a ustedes se les cae salen del banco y el portero les ve y les devuelve, no sé, un billete de $20, ¡hey! Se le cayó, tenga, ¿ya? Lo mismo debería o deberá pasar con el asistente, la secretaria, el de la limpieza, todos deben cumplir con la misma norma, ¿sí? Entonces, un conjunto de normas que nos atan a todos dentro de la organización para cumplir con una misma actitud, para ser exactamente iguales, ¿ok? Ahora, ¿es la transparencia en las decisiones parte de la cultura ética? ¿Sí? Es decir, ¿cómo yo puedo actuar cuando tengo ciertas situaciones a las que me tengo que enfrentar? Siempre con transparencia, ¿ya? Recuerden que este tema de la cultura ética en una organización habla mucho de la responsabilidad compartida entre todos. Como les digo, desde el principio hasta el final, desde el primero hasta el último que nos recibe y que nos despide, en una organización deben cumplir con este tipo de normas. Entonces, es una responsabilidad compartida entre todos, absolutamente todos. Si ustedes van a un concesionario de autos a comprarse el auto que les decía, el auto eléctrico, ¿ya? Ustedes van a ser muy bien recibidos desde la puerta de entrada por la anfitriona, por la secretaria, por el asesor comercial, después por el gerente o el jefe de ventas, el gerente comercial, la persona de los créditos, en fin, todo el mundo les trata bien. Si ustedes llegan al taller a hacer el chequeo del vehículo y el mecánico, el jefe de taller, les recibe, pero como que fueran el enemigo más grande, ténganlo por seguro que esa empresa no va a progresar, va a dejar de vender por el servicio postventa. Todos deben estar enmarcados en la misma cultura organizacional. Ni se diga cuando hay un tema de sanción por conductas no éticas. ¿Qué creen que va a pasar con una persona que, por ejemplo, en el taller de un concesionario les miente sobre el repuesto, les miente sobre lo que hizo? ¿Ya? Hay sanciones drásticas, hay sanciones muy fuertes, consecuencias legales, penales, despidos, en fin, con justas razones, lo que perjudica a todos, por lo cual, ante la generación de un miedo, yo actúo de manera correcta, ¿sí? A veces por los motivos incorrectos, pero se actúa de manera correcta, ¿ya? La motivación es la que influye mucho en estos casos. Y la comunicación tiene que ser abierta. ¿Para qué? Para poder transparentarse en las decisiones, para poder ser transparente en lo que uno está haciendo, ¿sí? El compromiso con los valores, la inclusión y la equidad que hoy también están muy, muy en boga. ¿Qué es la transparencia de las decisiones? Es simplemente comunicar, ¿no? De forma abierta, como hemos dicho, todo lo que hace una organización. Sí, mire, aquí pasó esto, aquí se hace esta otra cosa, estamos empleando los recursos de esta manera, o se compró tal cosa y se está empleando en esta otra situación, o el proceso productivo se maneja de esta manera, los residuos son tratados de esta manera, los productos son envasados, son procesados de esta otra forma. Todo tiene que ser transparente, ¿sí? Esto genera mucha confianza. El compromiso con los valores también es muy importante porque permite garantizar que las acciones de todos los niveles jerárquicos, desde el gerente hasta el portero, estén alineados con la empresa. Eso es un compromiso con los valores de la empresa, con la cultura de la empresa. ¿Sí? Todos actúan de la misma manera desde el principio hasta el final. Y la inclusión y la equidad, pues hoy por hoy al menos, esto está surgiendo con mucha más fuerza, genera muchos debates en algunas personas, en algunas partes, pero de que existe, existe, y es algo que hoy por hoy es real, y es el crear un entorno laboral justo, justo. ¿Para quiénes? Para todas las personas con diferentes características, ¿ya? Pueden ser diferencias, no sé, de culturas, diferencias de raza, diferencia de opiniones, diferencias de, no sé, de religión, de creencias, hoy existe también esta nueva forma de ver el tema de género, las mujeres, el feminismo, el machismo, personas con discapacidad que antes parecían los únicos ser tomados en cuenta como una minoría que necesitaba ayuda, hoy encuentran muchos más. Es decir, toda esta inclusión y equidad en las organizaciones tiene que ser parte de la cultura ética, ¿sí? La cultura es la que, perdón, la empresa, la organización es la que pregona y la que expone
cómo actuar ante ciertas cosas, ante ciertas características de personas, ¿ya? Y eso no hablo solamente con relación a los empleados, sino con las personas que vienen de afuera, ¿sí? Con las personas que vienen y nos visitan en nuestro local, en nuestro almacén, en nuestra tienda, en nuestro, no sé, en nuestro establecimiento en general. ¿Ya? La cultura del respeto, de ser generosos, de ser amables, cordiales, en fin, eso es parte de la cultura y va enfocado hacia todos, no podemos ser selectivos, ¿ya? Se esté o no se esté de acuerdo, la cultura organizacional es una sola, es transparente, es comprometida y es justa, ¿ya? Es justa, es igualitaria con todos, con absolutamente todos, ¿ok? Bueno, hasta aquí alguna pregunta, chicos, ¿ya? Hasta aquí alguna duda que tengan en particular. ¿Ninguna? Vamos avanzando bien entonces. A ver, ¿qué es lo que viene a continuación? Este tema de acá es estrategias, ¿sí? Para fomentar una cultura ética, ¿ya? Para establecer cómo formas, maneras en las que yo puedo como empresa decirle a los empleados, decirles a todos cómo deben comportarse. Cómo la empresa quiere que se comporten, cuál es la imagen que representa a la empresa en cada uno de los empleados que tiene, ¿sí? Existen algunas maneras, existen algunas formas, como por ejemplo establecer códigos de conducta claros, el capacitar a los empleados en principios éticos y el reconocer comportamientos éticos y sobre ello tomar acciones, ¿ya? Por ejemplo, en el establecer códigos de conducta claros, al detallar, por ejemplo, nosotros ciertas normas esperadas por todos los empleados y socios de una empresa, ¿ya? Empleados inclusive hasta tercerizados, ojo, porque también tienen una responsabilidad al ponerse un uniforme o al trabajar en un establecimiento. Tienen una responsabilidad grande, ¿ya? No están allí de gana, están representando a una imagen, una marca, a una empresa. Y por ende deben conocer perfectamente las normas del comportamiento que se espera de ellos ante ciertas situaciones o ante ciertas personas, ¿sí? Por poner un ejemplo muy sencillo, pero si una empresa pone como una norma, un código de conducta claro, que no se permite, no sé, el trabajo excedido en horas, ¿ya? Para sus empleados, es parte de una cultura que todos deben conocer. Por ende, si llega un nuevo gerente, un nuevo jefe a decirles el típico discurso de, ah, no, es que hay que ponerse la camiseta y aquí hay que trabajar un par de horitas más y es que hace falta. No, 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 un momentito. La cultura de la empresa dicta que se trabaja el tiempo que hay que trabajar y se respeta el tiempo libre o el fin de semana, ¿sí? Nada de que mensajes del jefe el fin de semana, ni oye, te necesito, o ponte la camiseta, o ayúdame con esto, o no estás comprometido. Nada, ¿sí? Los códigos de la empresa son tales, cuales, que además más bien motivan a ser más eficientes en el trabajo para terminar a tiempo las actividades y no tener este tipo de urgencias a deshoras, ¿ya? Por poner un ejemplo. Ahora, este tipo de código, ¿ustedes se acuerdan cuando hablábamos del código de ética de las empresas al inicio de clases? Me parece que fue el segundo o tercer día de clases, en el que hablábamos del código de ética y de cómo hacer un código, de cómo establecer un código, qué es lo que debía existir. En ese código nosotros decíamos que deben estar establecidos todas y cada una de las, por decirlo de alguna manera, posibilidades, ¿ya? Que deben existir en una empresa y cómo actuar ante ese tipo de circunstancias, ¿ya? Ante tal cosa actuamos de esta manera, ante tal otra cosa actuamos de esta forma. Muchos dirán, pero es que es imposible detallar todo lo que pasa o lo que o imaginarse lo que no ha pasado todavía y establecerlo en un documento. Por supuesto, es imposible. No podemos hablar de lo que no conocemos, no podemos saber lo que nos va a traer de mañana, ¿sí? Pero podemos hablar quizás en términos un poco más generales y sobre eso empezar a desarrollar un tema, un tópico o un comportamiento que se aplique a diferentes circunstancias. Yo no voy a especificar en un código, a pesar de que tiene que ser claro en muchos aspectos, pero yo no voy a decir, por ejemplo, si un empleado se encuentra un billete de $20 en el piso, deberá devolver al dueño o entregar en recepción y avisar a todos mediante un correo electrónico para que se acerquen a ver de quién es su billete de $20. Porque si es que el portero se encuentra un billete de 10, entonces no actuó, ¿ya? Evidentemente no podemos llegar a ser así de claros, así de específicos. El ejemplo raya en la ridiculez, ¿ya? No puede ser así. No podemos llegar a eso. Pero sí podemos decir en un código de ética, claro, el que
Las personas, empleados y trabajadores de la empresa serán o mantendrán una actitud honesta y respetuosa en todo momento, salvaguardando los bienes del prójimo y cuidándose del bien ajeno, respetando la propiedad privada de los demás. ¿Ya? Entonces, yo estoy generalizando una actividad en la cual yo estoy diciendo, ¿ya? No de manera explícita, pero sí poniendo la actitud en general de que debemos ser honestos. Y si me encuentro algo que no es mío, devuelvo, ¿ya? Por poner un ejemplo, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Capacitar a los empleados en principios éticos, ¿ya? Capacitar a empleados en principios éticos, organizando ¿qué? Capacitaciones, talleres. ¿Quién creen que es responsable de esta parte, de capacitar a los empleados? ¿Será el jefe de operaciones? ¿Será el gerente general de la empresa? ¿Será el accionista mayoritario, el líder de la junta? ¿Será el guardia? ¿Será el gerente financiero? ¿Quién debe capacitar a los empleados? ¿Quién debe preocuparse de algo así en una El empresa? jefe de talento humano. Correcto. Talento humano, recursos humanos, ¿ya? Generalmente dicen que en una empresa, cuando existe un departamento de talento humano, están para ayudar a los empleados, pero son los que menos ayudan, ¿ya? Son los que reciben quejas, de ayudan al empleado, ayudan a los trabajadores, pero son los que primero le ponen la mala cara o están a favor de la empresa y a uno le hacen despechar primerito. Hay que saber medirse, ¿no? Pero ese tipo de capacitaciones, obviamente generando una cultura ética de la empresa, tiene que estar a cargo del talento humano. ¿Ya? De recursos humanos, quienes tienen que ofrecer talleres, tienen que ofrecer sesiones, capacitaciones. Es más, deben contar con un respaldo de todas las áreas, porque a veces pasa, ¿no? Que se organiza una capacitación sobre X o Y o Z tema y resulta que el jefe no le deja ir a su colaborador porque hoy día está ocupadísimo y no va a estar perdiendo el tiempo en capacitaciones del código laboral, por poner un ejemplo. ¿Ya? Ese tipo de acciones no están bien y talento humano debe preocuparse de ello y denunciarlo y hablarlo con quien tenga que hablar para que eso cambie. Generalmente eso suele suceder. El otro día hablábamos de cómo los empleados también a veces no colaboran, ¿no? Se hace un curso de capacitación, nadie va. Se les dice que se inscriban por correo electrónico, 2 correos en una empresa de 100 personas. ¿Ya? Entonces, todo eso debe ocuparse talento humano, ¿sí? Porque se supone que para las demás actividades están los gerentes, los jefes operativos, el jefe financiero, el jefe del otro, el gerente de marketing, el administrador, en fin. Entonces, talento humano debe ocuparse de muchas de estas cosas y promover una cultura ética y preocuparse de que esa cultura se cumpla. Además, ¿ya? Yo les voy a contar un pequeño ejemplo y me van a decir qué les parece esa decisión, ¿ok? Es más, le voy a preguntar a Mario, que no me ha dicho nada, a Andrés, ¿ya? Para que me vayan, o a Richard, los tiempos que le veo. ¿Ya? ¿Qué les parece este ejemplo? Y es un ejemplo de la vida real, ¿ya? Es un ejemplo claro. En una empresa, y eso pasó la semana pasada, ¿ya? No les voy a decir dónde, obviamente, pero les voy a contar. En una institución, una organización, ¿sí? En el pasillo de un edificio de esta organización, en donde tienen oficinas de lado y lado, ¿ya? Cerca del escritorio de secretaría general existe un botellón de agua, ¿ya? Este botellón de agua estaba allí, al ladito estaban los vasos, ok, ¿ya? Se pueden imaginar para qué está el botellón de agua, ok. Viene una persona de un área X, ¿ya? Porque no era de talento humano, ¿sí? Y así hubiera sido, en realidad no importa. Viene una persona, ¿sí? De un área X y le da la orden a la secretaria que estaba junto al botellón del agua y le dice que ese botellón de agua no está disponible para absolutamente nadie del pasillo en donde se encontraba, ¿sí? Oficinas de lado y lado, pero nadie podía tomar agua y que ella se ocupe de que el agua no sea tomada por absolutamente nadie. Ante lo cual la pregunta de la chica fue, bueno, y entonces, ¿para qué está el botellón de agua? ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir? Y esta persona le dijo, únicamente es para los clientes que vengan con sed a preguntarte algo y quieran tomarse un vasito de agua. ¿Ok? ¿Ya? Esto, qué crees que generó Andrés Pérez? ¿Qué crees que generó esto en la organización? Para comenzar por ahí.
¿Te parece bien o mala la actitud de esta persona? O sea, está mala porque si es el botellón es para todos. No es, no sería ético de la persona de negar un vaso de agua incluso a los trabajadores. ¿Qué crees tú, Andrés, que motivó a esta persona a tomar la decisión? ¿No crees que sería bueno también conocer sus razones? ¿O de por sí está mal? O sea, para mí está mal porque yo en lo que he visto en ninguna empresa prohíben que cojan los empleados un vaso de agua. Entonces eso ya sería excusa de la persona, ¿no? Suena, O suena, no sé. suena muy explotador, ¿no? No les dan ni un vaso de agua. Suena muy explotador. ¿Tú qué dices? A ver, Neisser. A ver, Neisser, levantaste la mano, dime. Buenas noches, profe. Hola, Noches Neisser. con todo. Este, o sea, por mi parte, por un lado podría verse mal, pero por otro lado sería tipo estratégico. ¿Ya? Porque vamos a que normalmente en las empresas hay un espacio, una área en la cual uno puede ir a tomar un descanso, a servirse su café. Y justamente en esa área encontramos lo que es agua. Ya, entonces es innecesario poder permitirnos que si supongamos que haya sido gerente, esté controlando lo que es, o sea, en ese aspecto, que solo el agua sea para los clientes, obviamente que es una parte ética, porque obviamente en algunas empresas uno va y, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me sirvieron a la final, pero no más de ahí, ¿no? Pero chévere que yo vaya y la recepcionista al final un vasito de agua, chévere, entonces me quedo como que wow, Un ya, buen trato al cliente, dices tú, ¿no es cierto? Eso es exactamente. bien. Pero quizás muchos no los verían desde ese punto, ¿no? Pero los que quizás tengan el conocimiento de la estructura interna de una empresa, quizás pueden aceptar ese punto. Correcto. Perfecto, Neisser. Por eso yo le preguntaba a Andrés, ¿no sería bueno quizás que ustedes antes de emitir un juicio pregunten por qué tomó esa decisión? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué motivó a que esta persona diga esto? Puede ser lo que dice Neisser. ¿Qué tal que el agua es exclusiva para los clientes? Porque como está cerca de Secretaría, resulta que iban en grupos de dos, de tres, de cinco a tomar agua, se quedaban allí haciendo la chacota y más bien era una mala imagen para el cliente que llegaba. Puede ser, ¿sí? Puede pasar. Y allí entran muchos de los valores, ¿sí? De lo que estamos hablando, una cultura del respeto, una cultura de disciplina. ¿Cómo puede ser posible que los empleados no respeten a los clientes haciendo chacota, riéndose, haciendo escándalo junto a secretaría en donde llegan los clientes? ¿Sería bien visto? ¿Estaría correcto? ¿Sería bueno eso? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta decisión? Les voy a contar la segunda parte, ¿sí? ¿Qué fue lo que motivó a esta persona a tomar esta decisión? Y le voy a preguntar a Richard, a ver qué opina, ¿sí? A Richard Lema, a ver qué es lo que le parece. Resulta que la persona que cambia el botellón de agua, ¿sí? Que cambia el botellón de agua, es una persona con discapacidad, es una persona que trabajaba en mantenimiento de esta organización y tenía una discapacidad, no podía hacer mucha fuerza y tenía una dificultad al caminar. ¿Ya? Entonces, si tomaba mucha agua, se consumía mucho el botellón muy rápido y por ende a esta persona con esta dificultad tenía que ir a ver el botellón en una parte, traerlo de otra parte, ¿sí? Y esto le generaba obviamente muchas más complicaciones. ¿Ah? Muchos de los que pensaron mal hoy se están arrepintiendo, ¿cierto? ¿Qué me dicen? ¿Qué dice Richard? A ver, ¿qué te parece esto en cambio? ¿Qué es lo que le motivó a esta persona a tomar esa decisión? Eh, Se está planteando que la persona que cambia el botellón sufre una discapacidad, ¿no es cierto? ¿Sí es? Ya, entonces creo que no sería más efectivo reasignarle en otro puesto de trabajo o ponerle a otra persona que haga eso para que así todo el mundo pueda consumir el agua.
Ya. Esa sería tu alternativa, Richard. Sí. O poner, yo que sé, un espacio de tiempo, yo que sé, solo pueden, las personas que vengan de afuera pueden consumir Ya. en cualquier tiempo, o sea, en cualquier lugar, en cualquier hora el agua, pero en horarios, los trabajadores solo sería en horarios de almuerzo. ¿Mm? Puede ser. ¿Presentaste algunas alternativas, Richard? Me parece interesante. ¿Qué dices, Mario? ¿Acatas alguna de estas ideas de Richard o tienes alguna otra opinión? ¿O qué te parece lo que le motivó a la persona a tomar esta decisión de no darles agua? Eh, Me parece que tiene sentido, todo el sentido del mundo esta decisión, pero en todo caso, ¿por qué no avisó antes de que tenía ese problema para que no lleguen a malentendidos? ¿Ya? Si hubiese avisado antes, ¿qué hubieras hecho tú? Pues decirle ya nada, bueno, tiene todo el sentido del mundo, si es que no cambia el agua debido a esto. Entonces, bueno, pero también sería mejor, en todo caso, ponerle en otro puesto que no ocupe, que no, digo, que no tenga, con el que no tenga estos problemas, ¿Ya? la discapacidad. Ok, Mario. Es decir, miren, ya empieza a tomar más sentido, ¿no? El cómo se trató más bien de evitar un problema a una persona con discapacidad, pero se generó todo un problema por detrás. ¿Ya? Estamos hablando de un dilema, de un conflicto dentro de la empresa que afectó a muchas personas, a todo un pasillo de trabajadores, pónganle, no sé, 20, 30, 40 personas que tomaban agua diariamente y que ahora tenían la disposición de no tomar ni siquiera un vaso de agua, pero porque se estaba tratando de beneficiar a una persona con discapacidad, ¿ya? Entonces, se han planteado algunas ideas acá. Una de ellas me pareció muy interesante, que es, bueno, una que dijo Richard, casi no coincidió con lo que decía Mario. Si hubiesen sabido antes, posiblemente tomó una decisión. Ojo a un detalle, Mario, y los demás, por supuesto. Pero esta persona, al tener estas complicaciones físicas, no es que hacía falta avisar, ¿no? Era evidente saber o ver cuál es el problema. Uno podría pensar que quizás el problema no estuvo ni en que tomen mucha agua, ni en que el señor tenga que cambiar el agua, sino en la primera persona que le asigné esa responsabilidad sabiendo que tenía esa discapacidad. ¿Sí? Posiblemente sea culpa de esa primera persona que viendo esa discapacidad, igual le puso a cambiar el agua. ¿Ok? Bueno, ¿quién tiene algo más sobre este caso antes de darles el desenlace de esta triste historia? A ver, ¿quién más me dice algo? ¿Quién tiene alguna otra opinión, alguna otra idea sobre qué hubieran hecho o qué les parece lo que pasó en esta situación un poco comprometedora o difícil de explicar? ¿Creen que la persona que tomó esta decisión eh, hizo bien? Vamos por ahí. ¿Creen que actuó de buena manera? Ustedes, bueno, obviamente Richard me decía ya que hubiera hecho en su caso, pero los demás, ¿qué les parece? ¿Tienen la misma idea? ¿O qué hubieran hecho ustedes? Tienen una persona con discapacidad y se les genera un problema de este tipo. ¿Nadie? ¿Están de acuerdo todos? Profe, yo creo que lo que le faltó a la persona que estaba encargada, o sea, que dio la orden, creo que le faltó un poco más acerca de la información. Porque obviamente si la chica que está encargada del agua no recibió la información, sabes que no quiero que el personal de aquí, de las oficinas, toquen el agua, que es solamente para los clientes. Entonces ella dijo, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el motivo, no? Entonces, por ahí, o sea, creo que si hubiera habido un poco más de comunicación, creo que sería, creo que es un 2-3% menos de los inconvenientes, ¿no? Ustedes se dan cuenta, Neisser, los demás chicos, se dan cuenta de que todo este problema que ya les voy a contar el desenlace de la historia, ¿sí? Pero se generó, llamémoslo en términos un poco más criollos, pero se generó por un vaso de agua. O sea, sí se dan cuenta la magnitud de un problema que se generó
a raíz de un vaso de agua. Háblense de un vaso de agua para todos los que estaban ahí en esa área, ¿ya? Pero por un vaso de agua que tomaban todos, se generó un problema bastante grande, bastante grande, ¿ya? Y les digo, se generó un problema bastante grande y les voy a contar por qué. El desenlace de la historia con la que vine el día de hoy a contarles. El desenlace de la historia es el siguiente. Una vez que se tomó la decisión de que nadie del piso tomara agua de ese botellón, y que esta persona era la encargada de tener que ir a ver el botellón del agua, en fin, y habiéndoles mencionado anteriormente que la persona que dio la orden ni siquiera era de talento humano, sino una persona de un departamento X, ¿ya? Porque les digo una cosa, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque si hubiese sido de talento humano, quizás se hubiese entendido de alguna otra forma, ¿ya? Pero ni siquiera era de talento humano. Hagan de cuenta que están ustedes en una, no sé, en un banco y el que da esa orden es, no sé, la que genera los turnos en la puerta de entrada, por poner un ejemplo, ¿sí? Em, ¿Qué fue lo que pasó? Cuando esta noticia, obviamente llegó la queja a los oídos de autoridades superiores. ¿Por qué? Porque los empleados de todo el piso se quejaron, pues. Se quejaron de que no pueden tomar ni un vaso de agua, que cómo puede ser posible que les nieguen un recurso vital, que es lo único que tenían en el día, que hace mucho calor, que hace mucho frío, que lo que sea. No podían tomar ni un vaso de agua, ¿ya? Y se quejaron con el jefe inmediato, con los jefes superiores, con el pana del otro departamento que le contó al jefe también, que tiene el amigo que es el gerente de recursos humanos, que, bueno, un montón de cosas. Se generó una catombe en esta organización por el vaso de agua que les quitaron, ¿ya? Que finalmente llegó a oídos de el principal de la empresa, ¿ya? O uno de los principales, no el principal, pero uno de los principales de la empresa, las principales cabezas. ¿Qué fue lo que hizo? No dudó ni un solo segundo en generar la orden de notificarle a la persona que dio esa disposición. Le notificaron automáticamente, lo sacaron de la empresa, la despidieron, aduciendo que, primero que nada, trató mal al personal, segundo, incumplió con sus funciones porque esa no era parte de sus labores en la empresa, ¿sí? Y afectando lógicamente el ambiente laboral, el trato a los empleados, en este caso a sus compañeros de trabajo, y tomando atribuciones que no le correspondían. ¿Mm? ¿Qué les parece? La persona terminó fuera de la empresa por tomar una decisión como esas. A ver, ¿qué te parece esa decisión, Fernando? ¿Ya? ¿Qué te pareció el final de la historia? La persona despedida. Desde el punto de vista como lo puso usted, o sea, creo que es poco de la comunicación que debe tener y el compañerismo que debe existir también dentro de. O sea, como usted dice, si es que la persona que está afuera es la que da la orden, nadie le va a hacer caso porque, digamos, no tiene un rango superior o mayor a la persona que esté de talento humano que da la orden. Obviamente todos le van a decir, bueno, hagámosle caso. Y creo que, no sé, no, o sea, paso allá, bueno, que no se discrimina a nadie y creo que todos podemos o tenemos el chance de poder cambiar el botellón o poder hacer cualquier cosa para que todo mejore ahí, no sé, mi punto de vista, desde que así sea una persona discapacitada, no sea, creo que debemos echar igual un apoyo porque todos somos capaces de hacer todas las cosas. Ya, correcto, Fernando. Eh, ¿Saben qué es lo más grave de todo esto? Lo más grave de todo esto es que, como dijo Richard al principio, la solución era mucho más simple de lo que realmente parecía, ¿sí? Porque en primer lugar, esta persona no era la encargada de dar esa disposición. En segundo lugar, podía haber acudido al departamento de talento humano que existe en esta empresa y dar a notar esta situación, ya a poner en sobreaviso. Y tercero, que era lo más sencillo, y que como les decía, dijo Richard, es que no es la única persona de mantenimiento en la empresa. Hay otra persona de mantenimiento en la empresa que no tiene ningún tipo de problema físico, nada, absolutamente, y tranquilamente se le podía asignar a esa persona que cambie el botellón de agua. Tranquilamente, que de hecho es lo que pasó después, ¿no? Ahora cambia el agua a esta otra persona de mantenimiento.
Si tiene que cambiar 2 veces al día, pues la cambia 2 veces al día. Si la tiene que cambiar una vez al día, la cambia una vez al día. Es parte de su trabajo. Pero lo hace, ¿sí? Lo hace sin ningún problema. Pero cuando el problema fue alertado a las personas correctas y tomaron las decisiones acertadas. ¿Sí? Entonces, miren cómo este pequeño problema, como les decía, pequeño porque era por un vaso de agua, generó un problema gigante y la persona que quizás pensó en hacer bien, terminó haciéndose un daño terrible porque hizo un daño mucho más grande al resto de compañeros. Faltó todo lo que ustedes dijeron. Faltó comunicación dentro de la empresa, faltó comunicación entre ellos, faltó quizás un poco más de empatía también. Muchas cosas, muchas cosas. Pero esto es parte de no tener claros, ¿sí? Ni los pasos, ni las autoridades, las jerarquías y sobre todo una cultura que sea impuesta en todo momento, ¿ya? Porque inclusive ya el momento en que se dio la orden se la pudo haber dicho de otra forma, ¿ya? No es que, por si acaso nadie toma agua del botellón. No, podía haber sido otra forma de decir las cosas, que lo que generaba también otro tipo de actitud, pero lastimosamente no se dio así, ¿ok? Así que miren, todo este tipo de cosas, esta cultura que se debe mantener en una organización, tiene que mantenerse íntegra todo el tiempo, ¿ok? Bueno, después de esta pequeña historia, este cuento, este relato, seguimos ya con la parte final de la clase, muchachos. Y es el rol que tenemos ya en la parte de liderazgo ético en una responsabilidad social. Todo lo que les he dicho hasta el momento es parte del liderazgo, ¿sí? Todo esto que les he dicho anteriormente es parte de lo que un líder tiene que promover dentro de una empresa, ¿ya? ¿Por qué? Porque el liderazgo implica justamente tomar decisiones basadas en estos valores morales, en estos principios de justicia, beneficiando a todos los stakeholders. Hablemos de a todos en general, ¿sí? Cuando una persona es líder implica tomar decisiones de momento, ¿ya? A veces bien pensadas, planificadas y a veces de instante, pero siempre con la mente puesta en los valores de la empresa, ¿sí? En este código de conducta y de cultura organizacional que se tiene. Caso contrario, las decisiones, como acabamos de ver en este ejemplo que les di, terminan siendo equivocadas y pueden ser además muy graves, ¿ya? Pueden ser además muy graves. Un líder ético toma decisiones que priorizan la justicia, la transparencia, el bienestar de todos, guiándole siempre hacia un bienestar social, hacia el bienestar de la mayoría, ¿ya? Sí, porque inclusive, ojo, la persona que cambiaba el agua en este ejemplo anterior también podía actuar quizás de otra manera, ¿no? También podía actuar de otra manera y simplemente decir, hey, por favor, no puedo hacer esto, vean otra manera, acudiendo a la persona indicada, pero es decir, muchas cosas, como les digo, habían fallado. Pero bueno, ¿qué relación tiene realmente el líder, una persona con la ética? Y es que claro, un líder ético termina siendo un modelo a seguir, ¿sí? Es el modelo en quien nos fijamos, ¿ya? Si mi jefe actúa de una manera y es un buen jefe, yo lo sigo como líder. Sí, yo trato de seguir sus pasos, trato de copiar lo que él hace. Yo también quiero llegar a ser como él en la empresa, ¿no es cierto? Debe tener algo bueno para estar en ese lugar los jefes, los líderes positivos. Los que son negativos y más bien llegaron a ciertos puestos con trampas, con chanchullos, con algún tipo de acto negativo, no lo voy a querer seguir, ¿no? Es decir, trabajo y trabajo, pero no es realmente fomentar una cultura de aprendizaje constante para los empleados. Entonces, ¿qué cualidades debe tener un líder ético? Integridad, ¿sí? Nosotros ya sabemos lo que es eso, es actuar de acuerdo a valores declarados, situaciones difíciles, saber lo que es correcto e incorrecto, ¿sí? La empatía, que es comprender, priorizar necesidades de empleados, de clientes, de proveedores, en fin, ¿ya? ¿Sí? De todo el mundo, hasta de familiares, ¿sí? Hay que ser empático con la gente, ponerse en los zapatos del otro. Y eso desde el primer momento, ¿ah? Desde que va llegando alguien, pongámonos en los zapatos del otro para entender su situación y tratar de ayudarle de la mejor manera. ¿Cómo quisiera yo que me ayuden si estuviera en esa posición, si estuviera en esa situación? ¿Sí? ¿Cómo quisiera que actúen conmigo? ¿Ok? La responsabilidad, que es lo mismo que ya hemos dicho también otras veces, es hacernos responsables, es asumir las consecuencias de los datos que uno tiene. Si se actúa de buena manera, en buena hora. Si se actúa de mala forma, asumir las consecuencias, afrontar los riesgos, afrontar los problemas y asimismo resolverlos, ¿ya? Y con una visión a largo plazo que tiene que ver más que nada con el diseño de este tipo de estrategias y el mantenimiento de este tipo de actitudes a lo largo del tiempo. No puedo ir un día con buena actitud y al siguiente con mala actitud. Un día soy el más amable con todos y al siguiente soy el ogro. No, 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 no puede ser así.
¿Cuándo impacta el liderazgo en una empresa, liderazgo ético, lógicamente, cuando inspira confianza en empleados, en socios, ¿sí? Como les decía, si un líder es bueno, me inspira confianza, yo lo sigo. Yo sé que las cosas que hace o que dice son por nuestro bien, inclusive cuando no lo parezcan, ¿ya? Pero existe esa confianza. Están comprometidos con lo que el jefe dice, con lo que el líder en este caso dice. Sí, es más, yo me estoy refiriendo mal, porque no solamente el jefe es un líder, ¿no? A veces hay líderes dentro de un grupo. A veces el empleado es más líder que el jefe. El jefe da una orden y nadie cumple, pero le llama al líder del grupo y le dice, oye, ayúdame con esto y diles a tus compañeros que se pongan a trabajar. Sí, que no vamos a cumplir las metas de este mes si siguen en la chacota, si siguen en la risotada diaria, diles que trabajen, no seas malito, ¿ya? Entonces va el otro y dice, hey muchachos, ya pongámonos a trabajar, sí estuvo bueno el chiste, pero hoy día trabajemos, mañana nos seguimos riendo. Y se cumple. ¿Ya? Entonces hay líderes inclusive dentro del grupo porque son líderes positivos, ¿ya? También se promueve una cultura de responsabilidad y de sostenibilidad. Hay que ser coherentes con lo que se dice y con lo que se hace. Y sobre todo eso recae en las cualidades de un buen líder, de un buen jefe, ¿ok? En este caso. ¿Qué más? A ver, hay algunos líderes en particular que también son interesantes a veces revisarlos, ¿ya? Porque un líder generalmente termina siendo una persona a quien se admira, ¿sí? ¿Quién me da, por ejemplo, quién me da un ejemplo? Es más, Paul, le iba a preguntar a Paul anteriormente y ahora le pregunto. A ver, Paul, dame un ejemplo de un líder positivo que conozcas, alguien que se te venga a la mente, ¿sí? Y obviamente el por qué. ¿Qué tiene de líder positivo? A ver, Paul, ¿estoy con Paul? No me responde Paul, no nos escucha. A ver, Fabricio. Fabricio tampoco le he escuchado el día de hoy. A ver, Fabricio, un ejemplo de un líder positivo. ¿Quién puede ser un líder positivo? Un líder que impacte de manera positiva en la sociedad. Nada, tampoco. Ya sé que estamos casi al final de la clase, pero lo último ya. Un líder positivo, Alejandra. ¿Quién puede ser un líder positivo? Pero, ¿cómo? O sea, ¿en qué ámbito, Luis? Puede ser, si quieres, puede ser político, puede ser un líder deportivo, puede ser un líder social, ¿sí? A ver, Gandhi. en la, en la política, ¿cómo es que se llama este? El indígena, no me acuerdo el nombre. El, ay, vaya pues. Uno que te acuerdes, entonces, si no es deportivo, si no es de político, perdón. Leonidas Licen, el que es de Pachacuti, creo que es. Ah, Leonidas Issa, ya, ¿te parece un líder positivo? ¿Por qué? O sea, no es que me parece un líder positivo para mi punto de vista, pero sí para la gente que lo rodea, porque realmente tiene bastante Ok, apoyo. O ya, sea, como tal, un líder positivo no es, pero lo pongo como ejemplo porque sí tiene bastante impacto ante la sociedad y las comunidades donde él vive. para ti puede ser un líder negativo. Ariana, a ver, cuéntame, ¿a quién tienes en mente? Tiene que estar vivo, profe. No necesariamente, a ver, No, dime, entonces yo creo que un líder bastante bueno fue Magandhi, algo así que es. ¿quién? Gandhi, Ajá, ¿ya? ¿Por qué? porque impactó a muchas personas positivamente. O Teresa de Calcuta, algo así creo que es. María Teresa de Calcuta. Ajá, que también impactó bastante fuerte en la sociedad. O, por ejemplo, la princesa Diana, que también impactó siendo político. O sea, viene a ser político, ¿no? Dentro del ámbito político. Ahora, ¿tú sabes por qué? ¿O por qué crees que son líderes positivos? ¿Qué hicieron? Por ejemplo, la princesa Diana considero que, a pesar del estatus que tenía para su época, siempre trató de hacer obras sociales, por ejemplo, con los niños de África. ¿Ya? Es un... Y siempre, o sea, impactaban las vidas positivamente. Correcto, Ariana, muy bien. Esos, por ejemplo, son líderes a quienes seguimos porque han actuado de alguna manera positiva, lógicamente. Han hecho algo bueno y tienen sus seguidores, ¿no? Han brindado un ejemplo a seguir, han sido ejemplos a seguir, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en el caso de María Teresa de Calcuta o la madre de María Teresa, o el caso que decía Alejandra, el mismo Leonidas dice acá en el país,
Para algunos puede ser un líder positivo y para otros un líder negativo. Porque si bien es cierto, existen algunas actividades que cumplen y la hacen de buena forma y generan ese tipo de impacto, pero hay otras personas que ven la otra cara de la moneda y dicen, no, si cuando sale en televisión actúa así, pero cuando ya está con su gente, nada que ver, totalmente lo contrario. Sí, cuando le toman fotos, sonríe y da la mano, pero cuando ya no le toman fotos, va y se lava con alcohol la mano porque no quiere tocar a nadie. ¿Ya? Hay casos y casos que se han visto de eso y que se conocen y se saben algunas teorías, más que nada porque al final, al ser algo mucho más oculto, no se puede confirmar al 100%, ¿ya? Pero hay impactos de líderes que generalmente causan eso en algunas personas y que se pueden aplicar como ejemplos o replicar sus actuaciones en base a esas actitudes, ¿ya? Los ejemplos que dieron, por ejemplo, son bastante buenos. La princesa Diana, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, en fin, si quieren poner algún presidente o algún deportista. Hay futbolistas, hay, no sé, nadadores, hay atletas que también terminan siendo líderes positivos. Por ejemplo, Jefferson Pérez, ¿ya? Jefferson Pérez, que ahorita en el concurso, no sé cómo le vaya, ¿ya? De cocinar. Pero Jefferson Pérez termina siendo un ejemplo, un líder positivo porque fue el primer ecuatoriano en conseguir una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos y lo que se destacaba de él era más bien su esfuerzo, su tenacidad. Él no pregonaba más bien riqueza, ni lujos, ni mucho menos, sino el esfuerzo con el que se hacen las cosas y así hay algunos. Iván Vallejo, por poner otro ejemplo, Daniel Pintado, entre otros más, ¿ya? Por poner figuras del deporte, ¿ya? Y eso que no he nombrado a futbolistas, que pueden ser nacionales o internacionales. Ojo, lo mismo pasa con las empresas, ¿ya? Lo mismo pasa con las empresas. Por ejemplo, Elon Musk es una figura realmente reconocida, polémica por muchas cosas, pero nadie puede negar que en su empresa todos lo ven como un genio, ¿sí? De las telecomunicaciones y de las energías renovables. A Elon Musk, el fundador, el creador, el CEO de Tesla y hoy también de X, ¿sí? Hay algunas, por ejemplo, el caso de Jeff Bezos, ¿sí? ¿Saben quién es Jeff Bezos o no saben? ¿Ya? Uno de los multimillonarios más grandes del mundo porque es dueño de Amazon, ¿sí? Es otro de los líderes que impacta en el mundo a pesar de que tuvo muchos problemas por temas laborales justamente con sus empleados, pero supo salir adelante con esa situación, cambiar la estrategia como le veían en la empresa y terminó siendo un líder positivo para muchísima gente. Hay de los otros también, ¿sí? Pero más o menos esa es la idea que quería reflejarles porque en empresas siempre tiene que haber líderes que permitan seguir con el ejemplo, pregonar con el ejemplo y que sus empleados traten de fomentar la misma idea a sus clientes y demás personas de la empresa. ¿Okay? Eso es lo que habla justamente de un liderazgo ético en la empresa, siguiendo valores dentro de una cultura organizacional que tiene que ser pregonada absolutamente a todos. ¿Ok? Bueno, chicos, con eso entonces cerramos el día de hoy estos primeros temas de la unidad 3, que los hemos visto también de manera muy rápida para tratar de avanzar en esta semana corta que tenemos. ¿Preguntas? ¿Alguien? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Nadie? Sobre el tema que hemos visto el día de hoy, tareas, deberes, lecciones. Bueno. Entiendo que estamos bastante bien. La gran mayoría rindió las pruebas del fin de semana o rindió la prueba del fin de semana de la unidad 2. Como les decía al inicio de la clase, la gran mayoría lo hizo muy bien. Tengo solamente una persona que justificó la falta que me enviaron hoy día el correo, es de Fabricio. El resto de personas que están pendientes, sigo esperando. Si nadie me ha dicho nada y siguen sin esa nota. Por favor, cumplan con las tareas, cumplan con los deberes. Y si están atrasados, hagamos la gestión pronto, chicos. Sí, tenemos solamente hoy día, perdón, esta semana. Nada más. Si no, se van a quedar sin nota. Inge, ¿Ok? Sí, Andrés. respecto a mi tema, yo ya hablé con el coordinador de carrera, ¿Ya? pero ya envié la solicitud y todo, pero toca esperar que el financiero lean, de ahí lea el rector y todo, porque igual se demora. De ahí él dijo que ya le enviaba, que una vez que le vuelven ya le enviaba a usted Ya. el correo respectivo. Por eso no he podido dar la primera prueba del paro. Bueno, verás, igual es lo que yo les mencionaba la semana anterior, justamente este caso de Andrés,
que espero se solucione pronto, Andrés, más bien mañana, en fin, trata de presionar un poco, porque vienen estos casos, miren, puede ser hoy Andrés, mañana puede ser otra persona que tenga este tipo de atrasos porque no depende de uno, ¿sí? Y depende de otras personas. Yo, como les dije, no tengo ningún problema, yo les habilitaría la prueba en este momento, pero tengo que recibir una autorización para poder hacerlo. Entonces, en el caso de Fabricio, a ver, Fabricio, le quería preguntar cuándo va a estar, Dije, cuándo vas a rendir la prueba, mañana. sí, dije, eso le acabo de comentar el día de mañana, así que me podría dar habilitando, ya que ahorita me encuentro en el trabajo. Entonces, el día de mañana sí que se puede, mejor en el día hasta la medianoche. Igual por el corte de luz que tengo desde las 6 hasta las 8. Son dos pruebas que están pendientes contigo, ¿no? La prueba. No, solo es bueno, sí, dos pruebas, la unidad uno y el PEA. Ah, ya, ok. Bueno, pues mañana habilitamos esa prueba, ya hasta la noche, ¿ok? Para que tengas esa oportunidad de rendir las dos evaluaciones. Quienes tengan pendiente algo, igualmente solucionenlo pronto, chicos, ya para que no tengamos problemas después. Ustedes y yo, por el tema de pasar notas, ¿ok? Listo. ¿No hay más? Nos vemos el día de mañana, chicos. Gracias. Que descansen. Buenas noches. Hasta mañana, Inge. Nos vemos, una linda noche. Mal, pasen bien. Mañana. Chao, chao.